Era un hombre que poseía la ciudad, pero no podía controlar lo único que más amaba, la tristeza de su madre. Alessandro Duca, el carpo de Nueva York, podía hacer temblar a ejércitos enteros, pero no podía hacer que su anciana nonara se sintiera como en casa hasta que ella hablara. Una sencilla camarera con ojos cansados y manos manchadas por el trabajo se arrodilló junto a la silla de ruedas de su madre, y en el único idioma prohibido en su mundo de poder estadounidense, el suave dialecto olvidado de su infancia siciliana, le ofreció una amabilidad que atravesó su armadura. El hombre más temido de Nueva York se limitó a observar cómo una mujer sin nada le robaba todo. Esta es la historia de cómo una palabra susurrada en italiano puso de rodillas a un imperio. La lámpara de araña de Il Gaviano goteaba cristales, pero Alessandro Arlo Duca no sentía su calor. La luz solo parecía resaltar las sombras bajo los ojos de su madre. El Ara Duca, de 80 años y cubierta de perlas que ya no veía, estaba sentada en su silla de ruedas, pinchando un plato con 100 puntos de osbuco que no había tocado. «No está bien, Alessandro», murmuró en inglés, el idioma que siempre había odiado. Le parecía como grava en la boca, incluso después de 60 años en este país. «Los tomates saben a hojalata». Arlo suspiró y se ajustó el puño de su traje Brony hecho a medida. «Lo siento, mamá. Puedo hacer que lo devuelvan». «No, no es la comida. Es este lugar. Hace frío». Era cierto. Arlo había elegido Il Gaviano, en el Upper East Side, precisamente porque hacía frío. Era un territorio neutral, anónimo. No podía llevarla a Russell o Carbon. Esos lugares eran extensiones de su oficina, llenos de hombres que se inclinarían, besarían su anillo y le arruinarían el apetito con su respeto asfixiante. Solo quería una cena de cumpleaños tranquila. Pero tranquila para Ar significaba solitaria. Era el capo de la familia Duca, un título que había heredado de su padre y su abuelo. Controlaba los puertos de Red Hook, los sindicatos del centro y a los políticos del downtown. Su mundo era uno de reuniones susurradas en baños de vapor, de maletines que cambiaban de manos en aparcamientos y de una violencia repentina, decisiva y siempre, siempre silenciosa. Era respetado, era temido y era totalmente incapaz de detener la melancolía que consumía a su madre desde que su padre falleció. Una joven camarera se acercó a su mesa, con movimientos rápidos y eficientes, pero con el rostro marcado por el cansancio. No podía tener más de 24 años. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño severo, y su sencillo uniforme negro estaba limpio, pero descolorido. Arlo observó que parecía como otras 1000 chicas de esta ciudad, luchando, cansada e invisible. «¿Todo a su gusto, señor?» «Señora», preguntó con voz suave y profesional. Arlo asintió secamente. «Estamos bien». Pero Ahara negó con la cabeza. Cuando la camarera se dio la vuelta para marcharse, la mano de Ahara tembló y dejó caer al suelo su pesado tenedor de plata. Este golpeó ruidosamente el mármol. La camarera se sobresaltó. Ahara se derrumbó, cubriéndose el rostro con las manos, mientras una sola lágrima de frustración rodaba por su mejilla. «Ah, estúpido Obeu», susurró el Ahara con voz quebrada. No era inglés. Era el dialecto espeso, gutural y casi olvidado de Palmo, Sicilia. «Sugnus, navicaya, nutili». «Solo soy una anciana inútil». Arlo se quedó paralizado. Hacía años que no la oía hablar en ese dialecto. Sabía lo que significaba. Estaba al límite. Empezó a inclinarse hacia ella, con su fachada pública resquebrajándose, sin saber qué hacer. Antes de que pudiera moverse, la camarera, que se había agachado para recoger el tenedor, se detuvo. Le daba la espalda a Arlo, pero él vio cómo se le tensaban los hombros. No se levantó. Se agachó más, poniéndose a la altura de los ojos de la silla de ruedas de Ahara. Colocó el tenedor caído en su bandeja y, con mucha delicadeza, miró a su madre. «Señora», dijo la camarera, con la misma voz perfecta en dialecto paleano. Su acento era puro, sin influencias americanas. «Non attristi non rea, no esté triste, señora. No hay que avergonzarse de estar cansada».
Arlo sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Era como si un foco hubiera iluminado de repente a esta chica en la abarrotada sala. Ara levantó la cabeza de golpe, con los ojos muy abiertos, incrédula. La camarera continuó, con voz suave. La fuerza, dijo, con mirada amable. La verdadera fuerza es seguir luchando cuando el corazón está apesadumbrado. Sonrió, una pequeña sonrisa genuina que no llegó a alcanzar sus ojos cansados. Y por el tenedor, no se preocupe, te traeré otro enseguida. Ara la miró fijamente. Entonces, lentamente, una luz que Arlo no había visto en una década brilló en su mirada. Extendió la mano y tocó la mejilla de la chica. ¡Qué locura!, susurró el Ara. Gracias, mi hermosa chica. La camarera asintió, se levantó y se alejó, sin darse cuenta de la bomba que acababa de detonar. Arlo la vio alejarse. No era un hombre dado a fantasías. Veía a las personas como activos o amenazas. Veía las situaciones como oportunidades o problemas. Pero en ese momento, al ver a esa chica agotada mostrar más ternura y comprensión en 30 segundos que él en 30 años, todo su mundo se tambaleó. Era Alessandro Duca. No sentía, actuaba, no admiraba, adquiría. Pero mientras la veía alejarse, un único pensamiento agudo e innegable atravesó su férreo control. Acabas de robarme el corazón. La camarera se llamaba Isabella Rossi. Arlo lo sabía con certeza. Al día siguiente estaba en su oficina, un amplio espacio minimalista en un rascacielos del centro de la ciudad que era la fachada legítima de su organización. Su consejero, Luca Bianchi, estaba de pie frente a su escritorio. Luca era un hombre de 30 años, leal, impecablemente vestido, y la única persona en cuya competencia Arlo confiaba. Isabella Rossi, leyó Luca en una delgada carpeta de Manila. 24 años, ciudadana italiana con visado de estudiante, matriculada en el programa de restauración de arte de la NYU. Lleva 18 meses en el país. Arlo se recostó en su silla, golpeando el escritorio con un bolígrafo. Restauración de arte, muy lejos de Il Gabbiano. Tiene 2 trabajos. Capo, continuó Luca, con el rostro impasible. El restaurante 3 noches a la semana y una cafetería cerca del campus 4 mañanas a la semana. Paga la matrícula a tiempo, pero vive modestamente. Un pequeño apartamento en Atoria que comparte con otros 2 estudiantes. No tiene antecedentes penales aquí ni en Italia. No se conocen asociados. ¿No tiene familia?, preguntó Aro. Sus padres fallecieron. Su padre, Joseph Rossi, murió hace 10 años. Su madre, María Rossi, hace 2 años. Tiene un hermano mayor, Matteo Rossi. Se desconoce su paradero actual. ¿Se desconoce?, repitió Arlo. La palabra quedó flotando en el aire. En su mundo, se desconoce era un hilo suelto, y los hilos sueltos se enredaban. Está limpia, Arlo, dijo Lucas, cerrando la carpeta. Solo es una estudiante, una civil. El dialecto es de Polmo, es donde creció. Una civil, dijo Arlo, más para sí mismo que para Luca. Miró por la ventana a la ciudad que se extendía debajo. Tenía una docena de problemas esa mañana. La familia Vitali estaba invadiendo su territorio en Red Hook. Un concejal se estaba volviendo codicioso y él estaba dedicando su tiempo a investigar a una camarera. ¿Qué quieres que se haga?, preguntó Luca. Arlo se puso de pie. Nada, no se hace nada. Quiero su expediente. Y quiero el coche. ¿El coche, señor? Luca arqueó una ceja. Arlo tenía su Maserati blindado, su discreto sedán y sus coches de negocios. No, dijo Arlo, caminando hacia un armario privado y sacando un sencillo jersey de cuello alto de cachemira oscura. Tráeme el Aston, el viejo, el DB5. Era el coche de su padre, una pieza vintage que guardaba en un garaje privado. Un coche que nadie de la organización asociaba con él. Un coche para un hombre, no para un capo. Esa noche, Isabella estaba limpiando las mesas de Il Gabbiano mucho después del cierre. El gerente le dejaba encargarse de la limpieza a cambio de un pago extra. Estaba tarareando una vieja y triste melodía italiana, con la mente puesta en el análisis de pigmentos de un lienzo del siglo XVI,
cuando el gerente la llamó. «Rosie, hay alguien para ti», en la entrada. Isabela frunció el ceño y su corazón dio un vuelco. ¿Quién vendría a verla? Salió, todavía con el trapo en la mano. Él estaba de pie junto al mostrador de la recepcionista, sin el imponente traje de la noche anterior, sino con pantalones oscuros y un jersey de cuello alto de cachemira. Sin la armadura de su traje, parecía más joven, pero no menos intenso. Las sombras se aferraban a él. «Señor Duca», dijo ella con voz cansada, apretó el trapo contra su pecho. «Isabela», dijo él. Su voz era un murmullo grave que parecía vibrar en la habitación vacía. «Siento la hora. ¿Tu madre está bien?» Esto lo sorprendió. «Está bien», ella disfrutó de la noche anterior. «Fuiste muy amable con ella. No fue nada. Me recordó a mi propia nona». Se instaló un silencio incómodo entre ellos. Él era un hombre acostumbrado a dar órdenes. Ella era una mujer acostumbrada a recibirlas. Ninguno de los dos sabía cómo manejar esta extraña situación intermedia. «Te dejaste esto», dijo él, y levantó una pequeña horquilla de plata. Isabela abrió mucho los ojos. «Oh, grazie, creía que la había perdido». Ella extendió la mano para cogerla, pero él no se la entregó. «Intenté encontrarte», dijo él, «para devolvértela, pero ya se había ido». «Yo tengo otros trabajos, señor Duca». «Arlo», la corrigió. «Me llamo Arlo». Ella miró su mano, la horquilla y luego su rostro. Él no sonreía, pero sus ojos estaban fijos en ella con una concentración absoluta e inquietante. «No creo que haya venido hasta el centro después de medianoche por una horquilla». «Señor D. Arlo». Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «No, no lo hice». Hizo una pausa, como si estuviera sopesando el peso de sus siguientes palabras. «Mi madre no ha vuelto a hablar siciliano desde que murió mi padre. No había sonreído como lo hizo anoche en una década. Quería hacerlo. Darle las gracias como es debido. No es necesario. Solo estaba haciendo mi trabajo». «Permítame juzgar eso», dijo él. Le puso la horquilla en la mano, rozando sus dedos con los suyos. La piel de ella estaba áspera por los productos químicos de limpieza. La de él era suave. El contraste era eléctrico. «Cene conmigo, Isabela. No como camarera, como invitada». El corazón de Isabela latía con fuerza. Sabía quién era él. El nombre Duca se pronunciaba en voz baja en su barrio. Era peligroso. Era el tipo de hombre del que había cruzado un océano para escapar. «No puedo», dijo ella, retrocediendo. «¿Por qué? Soy estudiante. Estoy ocupada. Somos de mundos diferentes, señor Duca». «Todos los mundos tienen puertas», respondió él sin inmutarse. «Estaré fuera en 10 minutos. Si no estás allí, me iré. No volverá a verme nunca más. Pero si está allí», dejó la frase en el aire. Se dio la vuelta y se marchó. Isabela se quedó allí, con la mano entumecida, sintiendo la pequeña barra de plata tan pesada como un lingote de oro. Estaba aterrorizada, pero también, por primera vez en mucho tiempo, sentía una curiosidad trágica y estúpida. Fue. Isabela se dijo a sí misma que era una locura. Se dijo que estaba entrando en la boca del lobo, pero también se dijo que se estaba asfixiando bajo el peso de la matrícula. 2 trabajos y una soledad tan fría como el invierno de Nueva York. Él era una chispa de algo. Algo peligroso, sí, pero algo vivo. Lo encontró apoyado contra un coche tan bonito que parecía fuera de lugar en aquella calle tan sucia. Era un Aston Martin Vintage, plateado y elegante, un depredador en reposo. Él le abrió la puerta del copiloto. No la llevó a un restaurante, la llevó a dar una vuelta por la ciudad, con el motor rugiendo bajo y potente. Terminaron en una terraza privada en lo alto de la ciudad, adjunta a un ático que ella supuso que era suyo. Era de cristal y acero, pero la terraza estaba llena de limoneros y arbustos de romero, cuidados en un invernadero climatizado. Olía inesperadamente a Italia. «¿Dónde estamos?», preguntó ella, envolviéndose en su fino abrigo. «En mi casa», respondió él. «Me lo imaginaba. No hay camareros, ni público». La condujo a una mesa preparada para 2. Había una comida sencilla, prosciutto,
barata fresco, aceitunas y pan crujiente. Ya había una botella de Amarone abierta. ¿Has cocinado tú?, preguntó ella escéptica. Él casi se echó a reír. Lo preparé. ¿Vino? Ella asintió. Mientras él servía, ella lo miró. ¿Por qué estoy aquí, Arlo? Él se detuvo con la botella en el aire. Porque yo quería que estuvieras aquí. Las personas como tú no solo quieren cosas, las toman. No quiero que me tomen. Él dejó la botella y la miró a los ojos. Tienes razón. Yo cojo cosas. En mi trabajo. Pero no estoy aquí como capo de la familia Duca. Estoy aquí como hijo de Ara y como un hombre que lleva 24 horas sin poder pensar en otra cosa que no sea una camarera de polmo. La confesión fue tan directa, tan desprovista de artificios, que la desarmó. Comieron, hablaron. Él le preguntó por sus estudios. Ella se animó y le describió el proceso químico para eliminar siglos de suciedad de un fresco y ver cómo resurgían los colores originales. Habló de su infancia en Polmo, del olor del mercado de Aro, de su amor por el arte que llenaba las antiguas iglesias. Él, a su vez, habló de su madre. La describió como una mujer joven, feroz y vibrante, que llegó a New Rochelle con su padre, llena de esperanza, solo para ver cómo este nuevo país iba limando poco a poco sus aristas. Echa de menos el idioma, dijo Arlo, haciendo girar el vino en su copa. Echa de menos el alma. Le construí una casa. Le compré el mundo, pero no puedo devolverle Sicilia. Nadie puede, dijo Isabela en voz baja, pero puedes sentarte con ella y escucharla. Cuando hablamos, no fueron solo las palabras. Fue que alguien la escuchaba en su propio idioma. No era una anciana en una tierra extraña, era solo ella. Él la estudió, con sus ojos oscuros e indescifrables. «Ves mucho, Isabella Rossi. He tenido que hacerlo», dijo ella con su propia luz apagándose. «Cuando eres invisible, aprendes a observar». El aire se volvió denso. La atracción entre ellos era innegable, una peligrosa fuerza magnética. Él era el depredador y ella la presa, pero de alguna manera los papeles se difuminaban. Cuando la noche llegaba a su fin, él la llevó de vuelta a su apartamento en Atoria. El edificio era viejo y la pintura se desprendía. La acompañó hasta la puerta. «Gracias por la cena», dijo ella, agarrando sus llaves. «Ha sido agradable no ser camarera durante unas horas. Para mí nunca has sido una camarera», dijo él. Estaba muy cerca, demasiado cerca. Olía a aire frío de la noche y a vino caro. Isabella. No se movió para besarla, simplemente levantó una mano y, como había hecho su madre, le apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. Su tacto era ligero, pero le dejó una huella ardiente en la piel. «Ten cuidado, Arlo», susurró ella con voz temblorosa. «No es por mí por quien me preocupo». Él se dio la vuelta y regresó a su coche. Cuando el motor del Aston Martin desapareció en la noche, Isabella se apoyó en la puerta, con el corazón latiéndole con fuerza. Estaba en problemas. Mientras tanto, al otro lado del río, Marco Vital golpeó con fuerza un vaso contra su escritorio. Era el jefe de la familia rival Vitalale, un hombre que se veía a sí mismo como el futuro de la Cosa Nostra de Nueva York. Despreciaba las tradiciones de la vieja escuela de Arlo Duca. «Está distraído», le dijo Vitali con desdén a su lugarteniente. «Nuestras fuentes dicen que se pasa las noches persiguiendo a unas estudiantes, a una camarera. ¿Qué hacemos, jefe?» Marco sonrió con una expresión reptiliana y astuta. «La fuerza de la familia Duca es su disciplina. Arlo es su jefe. Pero todo hombre tiene una debilidad. La de su padre era su orgullo. La de Arlo es su madre. Y ahora quizás sea esta chica. Averigüémoslo. Visita su otro trabajo, la cafetería. Envía un mensaje, algo ruidoso. El mensaje se entregó a las 7 de la mañana. Isabella estaba detrás del mostrador del Daily Grind, una pequeña y abarrotada cafetería cerca del campus, cuando las puertas se abrieron de golpe. Dos hombres, corpulentos y vestidos con trajes baratos, entraron con aire amenazador. No pidieron nada. Simplemente agarraron una mesa y la volcaron, haciendo que las tazas y los ordenadores portátiles salieran disparados. «Violación del código sanitario, cariño». Uno de ellos gruñó, tirando al suelo la vitrina de pasteles. «Este lugar es un basurero». Su jefe,
Un hombre tímido llamado Sr. Chen salió corriendo de la trastienda. «Por favor, ¿qué quieren?» «Solo una advertencia amistosa», dijo el otro hombre, sacando un bate de béisbol de debajo de su abrigo. Con un solo golpe brutal, destrozó la ventana delantera. Isabela gritó. Los clientes huyeron. En 30 segundos, todo había terminado. Los hombres se habían ido, dejando atrás una tienda destrozada. E Isabela, temblando bajo una lluvia de cristales rotos. Cuando llegó la policía, se mostraron frustrantemente fríos. «Parece un simple atraco», dijo el agente, tomando notas. «¿Vandalismo? ¿Los reconoces?» Isabela, temblando, negó con la cabeza. Pero mentía. No los reconocía, pero reconocía el acto. No era algo aleatorio, era un mensaje. Era el tipo de brutalidad casual en la que se había visto envuelto su padre, el tipo de vida de la que ella había huido. Y solo había sucedido después de cenar con Alejandro Duca. Se negó a volver a casa. Se negó a llamarlo. Pasó el día en la biblioteca de la Universidad de Nueva York, escondida entre los libros, fingiendo estudiar, con las manos temblando tanto que no podía sostener un bolígrafo. Él la encontró de todos modos. Ella caminaba hacia casa al atardecer, atravesando Washington Square Park, cuando su sedán Maserati negro se detuvo silenciosamente a su lado. Luca Bianchi, el impasible consejero, estaba al volante. Arlo salió del lado del pasajero. «Sube al coche, Isabela». Su voz no era una petición, era una orden cargada de una furia fría que ella nunca había oído. «No», dijo ella, con la voz temblorosa pero desafiante. «Aléjate de mí. Esto es por tu culpa». «Sí, lo es», dijo él, agarrándola del brazo. No con rudeza, pero con una fuerza absoluta. «Por eso vas a subir al coche ahora mismo». La sentó en la parte de atrás y se deslizó a su lado. El coche arrancó a toda velocidad. «¿A dónde vamos?» «A un lugar seguro, a casa de mi madre. Allí nadie se atreverá a tocarte». «No quiero estar a salvo», gritó ella. El terror del día finalmente brotó. «Quiero ser normal, quiero ir al colegio y servir café y que ningún hombre con un bate de béisbol destruya mi vida. Tú has provocado esto». Él permaneció en silencio durante un largo rato mientras el coche se dirigía a toda velocidad hacia New Rochelle. Finalmente, se volvió hacia ella con el rostro convertido en una máscara de ira contenida. «Ha sido la familia Vitali», dijo con voz seca. «Marco Vitali, llegada. Él cree que tú eres una ventaja. Cree que eres mi punto débil». «¿Lo soy?», susurró ella, mirando sus uñas rotas. «Me se estaba poniendo a prueba», dijo Arlo, ignorando la pregunta. «Quería ver cómo reaccionaba. Quería ver si te protegería. ¿Y cómo vas a reaccionar?» «Se ocupará de él». La firmeza de su tono la heló hasta los huesos. «¿Así?», replicó ella. «¿Enviando a tus propios hombres con betes, destruyendo sus negocios? Es un juego, ¿no? Y yo soy la pelota». «No es un juego», espetó él. «Es mi vida. Es el mundo que construyó mi padre. Es el mundo del que huí». Finalmente gritó, rompiendo el dique de su secreto. Arlo la miró. Su ira se desvaneció, sustituida por una comprensión aguda y repentina. «¿Qué has dicho?» «Soy de Palermo», dijo. Las palabras salieron a borbotones. «Tú lo sabes, pero no sabes por qué me fui». Respiró temblorosamente. «Mi padre, Joseph Rossi, no era solo un tendero. Era un socio, de bajo nivel. Llevaba las cuentas de la familia Catiola. Era bueno en eso, hasta que dejó de serlo. Se volvió codicioso, robó. Y lo convirtieron en un ejemplo, lo mataron». Arlo se quedó inmóvil, con los ojos fijos en ella. «Mi madre murió de pena 2 años después. Quedamos mi hermano y yo. Mateo. Él era mayor, estaba enfadado. Quería arreglar las cosas. Hizo sus propios tratos para pagar la deuda restante de mi padre. Se metió aún más en problemas. Y los Ciola le ofrecieron un trato. Ahora ella lloraba. Lágrimas silenciosas de vergüenza. Ellos saldarían la deuda. Mateo conseguiría un trabajo muy bien remunerado en su organización. Lo único que tenía que hacer era entregarme a mí, en un matrimonio concertado con Antonio Catiola.
Un hombre 3 veces mayor que yo y con fama de cruel. Era una alianza, una propiedad que se intercambiaba. Así que huiste, terminó Arlo con la voz apenas un susurro. Robé mi pasaporte, vacié la pequeña cuenta bancaria de mi madre y huí. Vine aquí, a Nueva York, donde pensé que podría desaparecer. Me matriculé en la escuela. Trabajé. Era invisible. Estaba a salvo. Ella lo miró, con los ojos ardientes de acusación. Hasta que hablé con tu madre. Hasta que tú me viste. El coche estaba en silencio, salvo por el zumbido del motor. Arlo la miraba fijamente, pero su mente estaba a kilómetros de distancia, en los oscuros y retorcidos callejones de Sicilia. Ella no era una civil, no era una espectadora inocente. Ella era de esa vida, era una novia fugitiva de una poderosa familia siciliana. Eso lo cambiaba todo. La hacía infinitamente más peligrosa para él y a él para ella. Luca, dijo Arlo con voz monótona. Sí, capo. Cambio de planes. Olvida la casa de mi madre. Llévanos al ático y dobla la guardia. Que no entre nadie. Nadie. Se volvió hacia Isabela, con una expresión indescifrable. Tienes razón, Isabela. No eres la bola. Eres el juego. El ático, que antes era un lugar de romance incipiente, ahora era una jaula dorada. Arlo actuó con un nuevo y aterrador propósito. Instaló a Isabela en una suite de invitados con 2 de sus hombres de confianza apostados en el pasillo. No salgas de este apartamento, le ordenó. Me le estás encarcelando, espetó ella. Te estoy protegiendo, replicó él con voz firme como el acero. Marco Vital pensaba que eras una camarera. Creía que estaba despertando a un oso dormido. No tiene ni idea de que acaba de tropezar con un panal de abejas. Si la familia Scioli descubre que estás aquí y que te tengo, lo verán como una declaración de guerra o una oportunidad. En cualquier caso, te convertirás en un premio. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Me vas a intercambiar? ¿Me vas a devolver? Se acercó a ella, su gran corpulencia bloqueando la luz. Nadie, dijo con voz baja y letal, te llevará a ningún sitio. Estás bajo mi protección, lo que significa que soy yo quien te protege. La posesividad de su voz debería haberla aterrorizado. Y así fue, pero también le provocó una extraña y oscura emoción. Por primera vez desde la muerte de su padre, no estaba sola. Arlo se retiró a su despacho, una habitación separada en el ático, y llamó a Luca. Necesito saberlo todo sobre la familia Scioli, ordenó Arlo. Y necesito encontrar a Matteo Rossi ahora mismo. Él es la clave. Él es quien sabe que ella está aquí. ¿Crees que el hermano está en Nueva York? Preguntó Luca. Ella vino aquí para pasar desapercibida. ¿Por qué Nueva York? Hay una razón. Encuéntralo. Durante 3 días Isabela fue un fantasma en el ático. Comía la comida que Arlo le preparaba. Contemplaba el horizonte y lo observaba. Él estaba constantemente al teléfono, con conversaciones cortantes y brutales. Movía piezas en un tablero que ella no podía ver. La tercera noche la encontró en la terraza, dibujando las luces de la ciudad en un pequeño cuaderno. «¿Eres artista?», dijo. No era una pregunta. «Soy restauradora. Arreglo lo que está roto», respondió ella sin levantar la vista. «No creo cosas nuevas. Quizás deberías hacerlo». Se sentó frente a ella. Parecía cansado. «Mi madre ha estado preguntando por ti. Está preocupada. Dice que la chica de los ojos bondadosos no ha vuelto. Dile que lo siento. Te llevaré a verla pronto, cuando sea seguro». «¿Alguna vez será seguro, Arlo?», preguntó ella mirándole finalmente a los ojos. «Contigo». Antes de que él pudiera responder, su teléfono vibró. Miró la pantalla. «Es Luca. Está aquí». Arlo fue a su oficina e Isabela, incapaz de contenerse, se acercó sigilosamente a la puerta y se quedó escuchando. «Lo hemos encontrado». La voz de Luca era sombría. «Matteo Rossi. Lleva un año en Nueva York». Arlo se quedó en silencio. «No se está escondiendo, capo», continuó Luca, con voz cargada de insinuaciones. «Está trabajando». «¿Para quién?».
La voz de Arlo era peligrosamente tranquila. Marco Vital ha sido un matón de bajo nivel para los Vitales desde que llegó. Parece que nunca pensó en pagar a los Ciola. Huyó igual que su hermana y ofreció sus servicios a la primera familia que lo aceptara. Isabela sintió cómo se le helaba la sangre en las venas. No, eso no es posible. Eso no es lo peor, Arlo, dijo Luca. El ataque a la cafetería. No fue una prueba aleatoria. No fueron los hombres de Vital quienes te vieron con ella. Un silencio espantoso invadió la habitación. Fue Mateo, dijo Luca. Él la vio en Il Gabbiano aquella primera noche. Él fue quien le dijo a Marco Vital quién era ella. Él fue quien le dijo a Vital que Isabella Rossi era el nuevo interés de Alessandro Duca. Él fue quien sugirió que le enviaran un mensaje a su otro trabajo. Isabella se llevó la mano a la boca, sofocando un sollozo. Traición. Era absoluta. El hermano al que creía estar protegiendo, el último miembro de su familia, la había traicionado. La había convertido en un blanco para ganarse el favor de su nuevo jefe. Arlo salió de la oficina, con el rostro como una máscara de tormenta. La vio la devastación en su rostro. Sabía que ella lo había oído. Isabela, comenzó a decir. Ella se derrumbó, sus piernas cedieron y se desplomó en el suelo. Él me hizo esto. Mateo Pache. Arlo se arrodilló frente a ella. No la tocó, solo la miró, con los ojos ardiendo con un fuego frío que ella nunca había visto. «Porque es débil», dijo Arlo, «y los hombres débiles no merecen tener una familia». Se levantó con la decisión tomada. «Luca, trae mi coche, reúne al equipo. Dile a Marco Vitali que quiero una reunión esta noche. Quiere hablar sobre el territorio. Hablaremos, y dile que traiga al chico. Dile que traiga a Mateo Rossi». Arlo no. Isabela lloró, agarrándole del brazo. «¿Qué vas a hacer?» «Voy a arreglar lo que se ha roto», dijo, con voz desprovista de toda emoción. «Llévala a una habitación segura. Ciérrala con llave». «Arlo, por favor», suplicó ella. «Es mi hermano». «No», dijo Arlo, liberando su brazo. «Es un lastre». El lugar de la reunión era un almacén abandonado hace tiempo en Red Hook, el corazón del territorio de Duca. El aire olía a óxido, sal y hormigón frío y húmedo. Marco Vital llegó en un Escalade blanco flanqueado por una docena de sus hombres. Salió del coche, con su traje Bion en marcado contraste con la suciedad. Sonreía, creía tener la ventaja. «¡Alessandro!», gritó, abriendo los brazos. Un poco dramático, ¿no? Todo esto por una camarera. Arlo estaba en el centro del almacén, iluminado por una sola bombilla desnuda. Estaba solo, salvo por Luca Bianchi, que permanecía en las sombras. «¿Dónde está Marco?». La voz de Arlo no resonó. Fue absorbida por la oscuridad. «Ah, el chico». Sí, lo trajeron como se había pedido. Vitali chasqueó los dedos. Dos de sus hombres arrastraron a un hombre y lo pusieron de rodillas. Era Mateo Rossi. Era delgado y tenía el mismo pelo oscuro que Isabela, pero sus ojos eran inquietos, aterrorizados. Sangraba por un corte en el labio. «Mateo», dijo Arlo, con una voz engañosamente tranquila. No quería decir que no sabía con quién estaba. Mateo tartamudeó, arrastrándose hacia adelante. «Por favor, señor Duca, es mi hermana. Solo quería protegerla». «Mentiroso», lo interrumpió Arlo. «La traicionaste. La pusiste en la mira para conseguir un ascenso». El rostro de Mateo se desmoronó. Entonces, dijo Arlo, volviendo su atención hacia Vital, que observaba con complacida diversión. «Tú lo tienes a él y yo la tengo a ella. ¿Ese es el trato? ¿Crees que puedes quitármela? ¿Crees que puedes usarla para negociar mis puertos?» Vital se rió. «¿Quitarla? No, no la quiero. Es mercancía dañada, no. Los Catiola la están buscando. Solo soy un intermediario honesto. Tú me das Red Hook y yo me encargo de que los Catiola nunca descubran que has estado escondiendo su propiedad. Incluso te daré al hermano, como gesto de buena voluntad». Vitali creía que estaba jugando al ajedrez. Creía que tenía a Arlo en jaque. Arlo sonrió. Era la primera vez que sonreía en toda la noche, y fue la expresión más aterradora que cualquiera de los hombres de Vital había visto jamás. «Eres un tonto, Marco», dijo Arlo.
Estás jugando a las damas y ni siquiera ves el tablero real. ¿De qué estás hablando? La sonrisa de Vitaly se desvaneció. ¿Crees que esto es entre tú y yo? ¿Crees que esto es por Nueva York? Arlo comenzó a caminar lentamente, rodeando el círculo de luz. ¿Crees que has encontrado una debilidad? Has encontrado un problema del viejo mundo. Y los problemas del viejo mundo requieren soluciones del viejo mundo. ¿Qué has hecho? La confianza de Vital se estaba evaporando. Tienes razón, dijo Arlo. La familia Catiola está buscando a Isabela. Llevan 18 meses buscándola. Están muy enfadados. No solo con ella, sino con el hombre que se suponía que iba a pagar la deuda de su padre. Arlo se detuvo y fijó la mirada en Mateo, que ahora temblaba violentamente. Están enfadados contigo, Mateo. Tú huiste, rompiste el trato. Pero tú, balbuceó Vital señalando a Arlo. Tú la tienes, y yo, dijo Arlo, soy quien los ha llamado. La puerta del almacén se abrió con un chirrido. Marco Vitali y sus hombres se giraron. En la puerta no había un grupo de soldados de Duca. Eran 3 hombres, mayores, vestidos con impecables trajes italianos oscuros. Sus rostros parecían de cuero. El hombre del centro, bajo y fornido como un toro, era el mismísimo don Antonio Catiola. Había volado desde Polmo esa tarde en el jet privado de Arlo. Los hombres de Vital dieron medio paso atrás. Los Casias eran la realeza de la Cosa Nostra. Los Vitales eran, en comparación, matones callejeros. Antonio, dijo Arlo, inclinando la cabeza respetuosamente. Alessandro, respondió Catiola, con voz grave. Ignoró por completo a Vitali. Sus ojos se fijaron con escalofriante intensidad en Matteo Rossi. ¿Es él?, preguntó Catiola. Lo es, confirmó Arlo. Y mi prometida, mi novia. Están salvo, dijo Arlo, bajo mi protección personal, como un favor para ti. La encontré y la mantuve a salvo de esto. Arlo señaló a Vital. Escoria que planeaba usarla en tu contra. Vital palideció. Lo habían engañado por completo. ¿Tú? Vital le espetó a Arlo. ¿Tú? ¿Se la entregaste a él? No, dijo Arlo bajando la voz. No le entregué a la chica, le entregué al chico. Antonio Catola sonrió, con una expresión terrible de labios apretados. Miró a Mateo. Bien y Picotto, tenemos mucho que discutir. Una promesa rota es una deuda que debe pagarse en especie. Los hombres de Catiola se adelantaron y agarraron a Mateo, que empezó a gritar. No, por favor, Isabela, ayúdame, Arlo. Señor Duca, por favor. ¿Y yo qué?, gritó Vital, con voz aguda por el pánico. Este es mi hombre. No puedes simplemente... Catiola finalmente dirigió sus fríos ojos muertos hacia Marco Vital. Has albergado esto en tu interior. Has utilizado el nombre de mi familia, mi honor, como moneda de cambio por un puerto. Vital permaneció en silencio. Me has insultado, dijo Catiola simplemente. Has insultado a mi familia. No mereces la bala que se necesitaría para matarte. Miró a Arlo. Es tuyo. Este verme es tuyo. Haz con él lo que te plazca. Mi trabajo aquí ha terminado. Catiola y sus hombres arrastraron al gritando Matteo Rossi fuera del almacén. Las puertas se cerraron de golpe, sumiendo la habitación de nuevo en la oscuridad. Marco Vitali se quedó allí, temblando, con su docena de hombres frente a Arlo Duca y Luca Bianchi. Bueno, Marco, dijo Arlo, sacudiéndose el polvo de la chaqueta. Parece que has perdido tu influencia y has ofendido profundamente a un hombre muy poderoso. Sospecho que tus días están contados. La comisión no estará contenta. Me has tendido una trampa. Vitali gritó, sacando una pistola. Fue demasiado lento. Lucavian ya había desenfundado su arma. Un único silencioso chasquido resonó en el espacio. Vitali se quedó rígido, con una mancha oscura apareciendo en su camisa blanca. Miró hacia abajo confundido y se derrumbó. Sus hombres, sin líder y aterrorizados, dejaron caer sus armas. La guerra había terminado. No había disparado ni un solo tiro. Arlo regresó al ático del 4 Ed a las 4. El sol aún no había salido, pero el cielo estaba teñido de un color púrpura amoratado.
Estaba cubierto de la sangre figurativa, si no literal, de sus enemigos. Había eliminado a su principal rival, saldado una deuda con una poderosa familia siciliana y absorbido a una nueva banda. Todo en una sola noche. Era una obra maestra de poder, y se sentía vacío. Encontró a Isabela dormida en la habitación de invitados, acurrucada en una silla junto a la ventana, con el cuaderno de dibujo en el regazo. Ella lo había estado esperando. Se quedó de pie observándola. Parecía tan joven, tan frágil. Acababa de condenar a su hermano a un destino que ni siquiera podía imaginar. Todo para protegerla, sí, pero también para consolidar su propio poder. Había utilizado su secreto como arma, tal y como había intentado hacer Vital. No era diferente. Le tocó suavemente el hombro. Isabela. Ella se despertó sobresaltada, con los ojos muy abiertos por el miedo. Arlo, ¿qué ha pasado? Mi hermano. Mateo. Arlo se sentó en el borde de la cama, con los anchos hombros encogidos. Nunca se había sentido tan pesado. Hice un trato, dijo con voz ronca. ¿Un trato? ¿Qué trato? Llamé a Antonio Cacciola en Sicilia. Le dije que había encontrado al hombre que le había roto una promesa. Le dije que tenía a Mateo Rossi. Isabella palideció. ¿Se lo entregaste? Sí. No, susurró ella, sacudiendo la cabeza. No, no puedes haberlo hecho. Es mi hermano. Te vendió, Isabela. La voz de Arlo se elevó, su agotamiento mezclándose con su rabia. Te convirtió en un objetivo. Te entregó a Vital, quien te habría entregado a Cacciola de todos modos, pero solo después de una guerra que te habría matado. ¿Qué querías que hiciera? Dejarlo vivir, dejarlo quedarse aquí, como un cáncer en mi organización. Traicionó a su propia sangre. Y tú me traicionaste a mí, gritó ella, poniéndose de pie. Me utilizaste. Utilizaste mi historia, mi dolor, ¿para qué? Para deshacerte de tu rival, para hacer un trato con un siciliano. Eres igual que él, igual que Cacciola, igual que todos ellos. Ella le golpeaba el pecho con sus puños pequeños y débiles contra su sólido cuerpo. Odiaba a mi hermano por lo que había hecho, pero nunca, nunca le deseé eso. Eres un monstruo, Aleandro, un monstruo frío y calculador. Él la agarró por las muñecas, deteniendo su ataque. Su rostro estaba a pocos centímetros del de ella, sus ojos oscuros con un dolor que reflejaba el de ella. Sí, susurró, con la voz quebrada. Lo soy un monstruo. Hago cálculos que la gente normal no hace. Elijo el menor de dos males. Sacrifiqué a tu hermano para salvarte. Yo no pedí que me salvaran. No así. Tú no tenías elección. Rugió, soltándola. Caminó de un lado a otro de la habitación, perdiendo el control. Así es el mundo. Mi mundo. No es bonito, no es arte, es supervivencia. Sciola te quería. Tenía derecho a ti según las leyes que seguimos. Yo tenía una y solo una cosa que ofrecerle que era más valiosa para él que tú. Se detuvo, respirando con dificultad. Su honor. Mateo rompió una promesa. Le ofreció a Cacciola la oportunidad de restaurar su honor castigando al hombre que huyó, y a cambio, él olvidaría a la mujer. Isabela se hundió en la silla, atónita y en silencio ante la fría y dura lógica. Él aceptó, susurró ella. Antonio Cacciola es un anciano. No quería una esposa, quería respeto. Yo se lo di. Tu deuda, tu promesa, ya no existen, están borradas. La familia Cacciola nunca volverá a buscarte. La familia Vitali está acabada. Mateo se ha ido. Se ha acabado. Ella lo miró, buscando sus ojos con los suyos. Vio el agotamiento, el odio hacia sí mismo, la terrible y solitaria carga del mando. No era un monstruo, era un hombre obligado a tomar decisiones monstruosas. ¿Qué pasa ahora?, preguntó ella con voz débil. Arlo se frotó las manos por la cara. Ahora eres libre, verdaderamente libre, libre. Te daré dinero suficiente para ir a cualquier parte. Un nuevo nombre. Puedes terminar tus estudios. Puedes ir a París o a Londres o volver a Italia. No tendrás que volver a verme nunca más. Nunca más tendrás que vivir en este mundo. Podrás ser normal. Se levantó y se dirigió a la puerta,
con la mano en el pomo. No podía mirarla. Es tu decisión, Isabela. No te detendré. No puedo. Después de lo que hice, soy la única persona de la que deberías huir. Abrió la puerta. Arlo, dijo ella. Él se detuvo, de espaldas a ella. ¿A dónde irás? Él guardó silencio. Estás tan atrapado como yo lo estaba, ¿verdad? Dijo ella, dándose cuenta de la situación. Estás en una jaula, solo que más grande y más cara. Él se volvió, con el rostro indescifrable en la penumbra. El coche estará listo en 1 hora. Tú decides. La dejó sola en la habitación, con un silencio más pesado y definitivo que cualquier disparo. 1 hora más tarde, Arlo estaba junto al ascensor, con un maletín en el suelo a su lado. Contenía un pasaporte, los datos de una cuenta bancaria suiza con $2 millones y un billete de ida a Roma. La puerta de la habitación de invitados se abrió. Isabela salió. No llevaba abrigo. No había hecho la maleta. Llevaba la ropa sencilla con la que había llegado. Llevaba el pelo suelto y tenía el cuaderno de dibujo en la mano. Pasó junto a él, junto al ascensor, y entró en la cocina. Arlo la observó, completamente desconcertado. Isabela, el coche está esperando. Ella lo ignoró. Abrió la nevera industrial, sacó huevos, guanti y pecorino. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo?, preguntó él. Tengo hambre, dijo ella con voz tranquila pero firme. Sacó una sartén del estante. Y supongo que tú tampoco has comido. Isabela, el dinero. No quiero tu dinero, dijo ella rompiendo los huevos en un bol. No quiero tu nuevo nombre y no quiero ir a Roma. No lo entiendo. Entró en la cocina, con su mundo tambaleándose por segunda vez desde que la había conocido. Ya te he dicho que soy un monstruo. Yo destruí a tu familia. Mi familia ya estaba destruida, dijo ella, dándole la espalda mientras comenzaba a batir los huevos. Mi padre la destruyó. Mi hermano solo la enterró. Tú solo limpiaste el desastre. Se volvió hacia él con el batidor en la mano. Tenía lágrimas en los ojos, pero su mirada era firme. Eres un monstruo, Alejandro. Vives en un mundo de oscuridad. Tomas decisiones que ni siquiera puedo comprender. Eres peligroso y aterrador. Así que vete, le suplicó, con la voz quebrada por primera vez. Huye, ponte a salvo. He estado huyendo toda mi vida, dijo ella, acercándose a él. Huí de Polalmo. Huí de las deudas de mi hermano. Huí de los catololis. Huí de los hombres de la cafetería. Estoy cansada. Levantó la mano, esta vez no con ira, sino con una ternura cansada, y le tocó la mejilla. Él no se había afeitado, y la barba incipiente le resultaba áspera al tacto. Él se estremeció, como si no estuviera acostumbrado a un contacto tan suave. Estoy tan cansada de huir, susurró ella. No quiero seguir huyendo. Quedarse conmigo no es una vida normal, no es seguro. Tú mismo lo dijiste, dijo ella, trazando con el pulgar la línea de su mandíbula. No soy un civil. Vengo de esa vida. Quizás este sea el lugar al que siempre estaba destinada a llegar. No lo sé. Ella lo miró a los ojos. Pero hay una cosa que sí sé. Eres un monstruo. Pero eres mi monstruo. Me quitaste a la única persona que me quedaba y que compartía mi sangre. Pero lo hiciste para salvarme. Eres la única persona que ha luchado por mí. No por una alianza, ni por una deuda, sino por mí. Él se quedó sin palabras. Él, el hombre que comandaba ejércitos con una sola palabra, no tenía nada que decir. Así que ella dijo, esbozando una pequeña sonrisa llorosa, voy a preparar carbonara y tú te vas a sentar, y luego iremos a ver a tu madre porque está preocupada y me gustaría hablar con ella en siciliano. Arlo la miró fijamente. Esa mujer imposible que había visto lo peor de él, que tenía todas las razones para huir y que, en cambio, le estaba preparando el desayuno. Lentamente, con cuidado, la rodeó con sus brazos por la cintura y la atrajo hacia él. Hundió el rostro en su cabello, inhalando su aroma. Temblaba. La pareja de Nueva York temblaba. «Serás mi perdición, Isabella Rossi», murmuró en su cabello. «No», dijo ella, deslizando los brazos alrededor de su cuello y abrazándolo con fuerza.
Yo soy la que te mantendrá con vida. Él permaneció inmóvil durante un largo rato. El maletín con el dinero y el pasaporte quedó junto a la puerta, olvidado. El sol comenzaba a entrar en la cocina, una luz brillante, dolorosa y gloriosa. La noche en el restaurante, dijo con voz ronca, cuando le hablaste a mi madre, ella se apartó lo justo para mirarlo. A mí, susurró. Isabela contuvo el aliento. Me robaste el corazón. Y nunca dijo, lo recuperaré. Se inclinó y la besó. No era el beso de un caro que tomaba lo que quería. Era el beso de un hombre que se rendía. 6 meses después, la organización Duca era más fuerte que nunca. Los territorios Vital habían sido absorbidos sin problemas. La alianza con la familia Catola, forjada en la traición, había abierto nuevas rutas marítimas legítimas desde Sicilia. Arlo Duca era sin duda el capo di tutti cap, el rey de Nueva York. Pero el rey había cambiado. Seguía gobernando con mano de hierro, pero su ira fría y calculadora se había suavizado. Era más estratégico, menos brutal. Estaba trasladando más activos de la familia a negocios legítimos, bienes raíces, arte, importación, exportación e inversiones. El centro de su mundo ya no era su oficina en el centro de la ciudad. Era una amplia casa clásica de piedra rojiza en Brooklyn Heights, con vistas al puerto. Y en esa casa, Isabella Rossi prosperaba. Ya no era camarera. Había terminado su máster. Con el apoyo de Arlo, había abierto un pequeño estudio de restauración de arte de élite en Dumbo. Era su pasión, su trabajo. Pero su vida estaba con él. No era una esposa de mafioso en el sentido tradicional. No llevaba abrigos de piel ni diamantes ostentosos. Llevaba vestidos sencillos y elegantes, y ahora llevaba el pelo recogido en un moño suave y bajo. Era callada, pero se la veía. Cuando entraba en una habitación, los capos y soldados de la familia Duca se ponían de pie, no solo porque era la mujer de Arlo, sino porque era algo más. Era el alma de la familia. Su mayor triunfo fue Nona Arara. Isabela la había traído a la nueva casa de piedra rojiza y la había instalado en una preciosa suite en la planta baja que daba a un jardín amurallado lleno de limoneros y jazmines. Arlo llegó a casa una tarde, agobiado por el peso de su jornada. Encontró a las dos mujeres en el jardín, sentadas a una mesita jugando a las copas, el antiguo juego de cartas italiano. Ara se reía, una risa profunda y genuina que no había oído desde su infancia. «Ah, Imbroglie», se rió ella dando un golpe en la mesa con una carta. «Has hecho trampa». «Io», respondió Isabela en su perfecto siciliano, con los ojos brillantes. «Nunca, nona. Es que eres demasiado lenta. Tienes que pagarme con un beso». Ara se rió de nuevo y acercó a Isabela hacia ella, besándola en la mejilla. «Eres buena, Figlamir. Eres buena para mi hijo. Has traído a Cecilia de vuelta a esta casa». Arlo observaba desde la puerta. Isabela levantó la vista y lo vio. Su sonrisa reservada solo para él iluminó su rostro. Se excusó y se acercó a él, deslizando sus brazos alrededor de su cintura. «¿Un día duro?», preguntó, apoyando la cabeza contra su pecho. «Siempre», dijo él, rodeándola con sus brazos. «Los marineros de la costa amenazan con ir a la huelga. Tú te encargarás». «Lo haré», le besó la coronilla. «Lucer está preocupado por mí». «¿Por qué?». «Dice que me estoy ablandando. He vetado una solución permanente al líder de la huelga». «Bien», dijo ella mirándolo. «Hay otras formas, mejores formas. Un hombre que usa un martillo todo el tiempo olvida lo que es construir». Él estudió su rostro. «No le da miedo, ¿verdad? Este mundo ya no». Isabela pensó por un momento. «No me da miedo. Me da miedo lo que podría hacerle a usted. Me da miedo perderle. Ese es mi trabajo ahora, restaurar al hombre, no a la pareja». Él sonrió, una sonrisa sincera. «Usted es lo más peligroso de esta ciudad, Isabela, más que cualquier hombre con un arma». «Lo sé», dijo ella y lo besó. Era un hombre que poseía la ciudad. Era un hombre que comandaba ejércitos, pero en esta casa, en este jardín, era solo Alessandro. Y él, el hombre que lo tenía todo, finalmente había robado algo para sí mismo. Había robado el corazón de una camarera, y al hacerlo,
había encontrado el suyo, y así la camarera de Polmo, que huyó de la vida, se encontró en el centro mismo de ella. Isabela no solo robó el corazón de Alessandro, lo reconstruyó. Le enseñó a un rey que el verdadero poder no estaba en gobernar con miedo, sino en tener algo que proteger. No cambió quién era él. Siempre sería el capo, pero ella cambió por qué gobernaba. Se convirtió en su conciencia, su compañera y la única y verdadera reina intocable de su oscuro reino. La suya no era un cuento de hadas, pero en el crudo y peligroso mundo de la mafia neoyorquina, era el único final feliz que importaba. Muchas gracias por escuchar esta historia. ¿Te ha llegado al corazón? ¿Crees que incluso las almas más oscuras pueden encontrar su luz? Cuéntamelo en los comentarios. Vuestros comentarios son lo que nos impulsa a seguir creando estos mundos. Si os ha encantado la historia de Alessandro e Isabela, por favor, mostrad vuestro apoyo pulsando el botón me gusta. Es de gran ayuda para el canal. No olvidéis compartir este video con un amigo al que le gusten las buenas historias de amor con un toque peligroso. Y lo más importante, si aún no lo habéis hecho, suscribíos y activad todas las notificaciones. Tenemos muchas más historias de drama, karma y corazones robados que contaros.